Muy buenas tardes. Continuando con lo que viene a ser el puntero, con lo que viene a ser la capacitación en lo que viene a ser lo que es el plan de manejo de roedores. Justamente tenemos un tema, el programa de manejo de roedores, tenemos justamente un tema que viene a ser el protocolo para realizar los mapas de riesgo. En relación a los procedimientos, primeramente hay pasos a implementar que viene a ser justamente generar los mapas a base del área de intervención. Esto es justamente solicitar a las autoridades locales, a las instituciones, los mapas existentes o si no se actualizará para ver el tema de la división político-administrativo y la distribución espacial de las viviendas y demás elementos antrópicos, en este caso arroyos de agua, redes de drenaje y la red de las calles y caminos. Se debe delimitar bien el área hay que delimitarlo bien. Los principales criterios de delimitación estarán basados en elementos ambientales y o en los derivados de las características socioeconómicas sanitarias de la comunidad. Es recomendable para este fin la utilización de barreras como calles de alta circulación vehicular, arroyos, límites de ambientes, etcétera. Los límites escogidos serán marcados en el mapa de trabajo con rotulado permanente. En lo que viene a ser el paso 3 sería la identificación y delimitar las zonas de ambientes y unidades ambientales en la presente área. Se identificarán y delimitarán los ambientes y unidades ambientales que conformen el área de intervención. Los límites de cada ambiente serán incorporados en el mapa de trabajo con rotulador, escogiendo un color para cada ambiente. Se identificarán también los ambientes que rodean el área de intervención y si un ambiente posee más de unidad ambiental, cada una de estas será enumerada correlativa ambiente. Entonces esto es más que todo para la identificación y delimitación de las áreas, en este caso ambientales o unidades ambientales. Estratificar la densidad de viviendas es un tema fundamental que nosotros debemos estar siempre viendo la facilidad de lo que viene a ser en este caso la densidad de vivienda. La información relevante hay que incorporar en el mapa será la densidad de vivienda, por ejemplo, por manzana. Para ello se utiliza el número máximo que va de 0 y un valor mínimo obtenido. El tercio inferior corresponderá a una densidad baja del tercio central y el tercio superior será considerado como de alta densidad. Para esta información se empleará un segundo mapa de trabajo que contenga los límites de intervención y las unidades espaciales serán rellenadas con lápiz de color verde, la de densidad media con lápiz de color amarillo y la de alta densidad con lápiz de color rojo. El paso 5 es registrar los indicios de presencia de los roedores y las condiciones ambientales en donde nosotros debemos ver el insumo del paso obtenido de las inspecciones previstas en el marco de la caracterización de las poblaciones de los roedores. Para esto se harán inspecciones en los diferentes sectores del área a fin de registrar valoraciones sobre los indicios de la presencia de roedores o sobre las condiciones ambientales que propicien. La información será agregando en mapa principal, escogiendo formas, colores, diferentes elementos. Por ejemplo, las madrigueras pueden ser presentadas como un conjunto de pequeños círculos negros. Las sendas buscarán reproducir el recorrido real del terreno con línea de color verde intenso. Estimar la abundancia de los roedores mediante el trampeo es un tema fundamental que justamente se debe utilizar el trampeo de los roedores y el mapa principal se añadirá una estación de muestreo con un círculo de color rojo lo suficientemente grande para escribir dentro de él cuántos ha sido el índice de trapeo. Una vez obtenidos los valores del trampeo de cada estación serán consignados en el círculo del color rojo correspondiente. Estimar la abundancia de los roedores mediante trampeo cada una de las unidades ambientales, que justamente esto corresponde a que nosotros vamos a establecer escalas entre el valor máximo de la captura obtenida y dejando de lado el valor mínimo de la captura, dejando de lado el éxito de la captura, que es igual, y el valor máximo del éxito de la captura, y se genera una escala de valor mínimo y valor máximo obtenido. El tercio inferior corresponde a un riesgo bajo riesgo y el tercio central a un mediano riesgo y el tercio superior está considerado como alto riesgo. Estimar la abundancia de roedores mediante trampeos en cada unidades ambientales, lo que se ha mencionado justamente de acuerdo a la densidad poblacional. En lo que viene a ser también se estarán estratificando resultados establecidos mediante escala entre el valor de la unidad máxima obtenida, dejando de lado el éxito de la captura, y se estará definiendo el valor mínimo y el máximo. El tercio inferior corresponde a un riesgo bajo riesgo, el tercio central a mediano y el tercio superior será considerado en alto riesgo.
Se asume que el valor obtenido a partir de la estación del muestreo está ahí representativo para cada unidad ambiental, que representa, por lo tanto, las unidades ambientales son valores de éxito de trampeo ubicados en el tercio inferior de la escala. Será pintada con color verde, las utilizadas en el tercio medio con color amarillo y las ubicadas en el tercio superior con lápiz de color rojo. Las unidades ambientales con estaciones sin captura de roedores no serán pintadas y se consideran como sectores sin presencia de roedores y sin necesidad de intervención. Indagar acerca de la percepción de la comunidad sobre la presencia de roedores. Es un tema fundamental, que el tema de más o menos estar viendo el tema de lo que viene a ser si ha habido o no ha habido la presencia de los roedores, y por lo tanto nosotros tenemos que ver de acuerdo a la escala general entre 0 y el valor máximo obtenido. El tercio superior corresponde a la estimación de riesgo, el tercio central a mediano riesgo y el tercio inferior a bajo riesgo. Las unidades espaciales de riesgo serán pintadas con lápiz de color verde, el mediano riesgo color amarillo y el riesgo alto color rojo. Analizar la información, que justamente es un tema fundamental que nos corresponde a cada uno de nosotros, es ver bien cómo nosotros vamos a ver el tema se llegará a este paso con 3 mapas de trabajo: el mapa principal de la delimitación de las unidades ambientales, el mapa de densidad de viviendas y el mapa de la presencia de roedores, de acuerdo con la percepción de lo que viene a ser en este caso de la comunidad. El análisis simultáneo y comparando los 3 mapas permitirá identificar ciertos criterios de alto riesgo en los que se confluirán varios de los escenarios de riesgo y serán considerados sectores de alto riesgo todas las unidades ambientales pintados de color rojo, y dentro de ellos muy alto riesgo los que propagan de color rojo al menos 2 de los 3 mapas. Explicar las causas de las abundancias es un tema fundamental que debe ir en los mapas de riesgo, establecer los ambientes de valores éxitos, reflexionar sobre las cuales son las causas, y se debe recordar que la abundancia de ratos nurvérgicos, ratus y mus músculos en función directa en la calidad de los recursos que el ambiente oferta, fundamentalmente en la disponibilidad del alimento, agua y el refugio. Buscar asociaciones posibles entre la presencia de los roedores y las poblaciones humanas. Y por último, 10. Pronosticar la evolución de la situación encontrada si no se interviene sobre ella. El producto del paso anterior servirá de insumo para analizar las perspectivas o pronósticos sobre la evolución de la situación y sus consecuencias si no se interviene. Protocolo para realizar las inspecciones es un tema fundamental en lo que viene a ser los procedimientos y los formularios a emplear. La inspección incluye la búsqueda del número determinado de espacios públicos y privados entre otros rastros de roedores, principalmente las madrigueras y sendas, y las condiciones ambientales. El propósito de esta actividad será obtener una información más adecuada sobre los ambientes que integran el área a diagnosticar. Conceptualmente, esta actividad debe ser considerada para identificar y delimitar los ambientes y unidades ambientales presentes en el área de intervención. Las inspecciones serán realizadas por grupos de 2 personas, una de ellas a cargo de la obtención, mientras que la otra estará a cargo de la colaboración. En este caso, volcarán los datos en una planilla de riesgo. Esto es un tema fundamental que para nosotros es importante en lo que viene a ser los elementos metodológicos, justamente la inspección de espacios públicos y espacios privados. Dentro de la inspección de espacios públicos se recorrerá la totalidad del área registrada en madrigueras y sendas, basurales o cielos abiertos, pastizales, zanjas y otras situaciones de riesgo. En este caso, como son los comercios, depósitos de alimentos, todos los hallazgos serán volcados en mapa de trabajo. La inspección de espacios privados, la inspección generalmente en espacios serán por la inspección al azar del número de propiedades privadas, viviendas, comercios, industrias, a determinar en el caso entre 5 y el 20% del total. Solo a modo de reflexión, en caso de tratarse de una vivienda, un equipo de trabajo estarán en condiciones de efectuar de 40 a 50 visitas a inmuebles en una jornada de 8 horas. Pasos requeridos para la inspección.
Planificación de las operaciones, se deberá confeccionar los planillas, los registros, capacitar al personal y proveerlo en uniforme y credencial de identificación. El diseño de la muestra, el número de propiedades a inspeccionar, variará de acuerdo al número total de unidades comprendidas en el área de diagnóstico y será definido de acuerdo con la diversidad de ambientes y las capacidades operativas. Se deberá considerar el objeto primario de la actividad es la obtención de información más detallada sobre el ambiente y que por lo tanto el lineamiento de las inspecciones deberán asegurar datos suficientes. Para ello tanto la cantidad como la calidad y los resultados serán volcados en mapas. En lo que viene a ser los pasos requeridos para la inspección, notificación a través de distintos medios, se identificará a la población humana involucrada sobre la realización de visitas, enfatizando sobre la necesidad de contar con su colaboración. La inspección del terreno y la evaluación del área y registro de los datos, la secuencia y flujo de las inspecciones se harán estandarizando previamente. En los protocolos de la realización de las inspecciones, procedimiento de la inspección domiciliaria, tenemos presentarse en forma aseada con uniforme asignado, saludar, buenos días, buenas tardes, somos de una entidad, en este caso si es del gobierno local, empresa privada o de una EPS de servicios o del sector de salud. En el caso de la inspección coincida con la encuesta, se deberá hacer una presentación conjunta con el equipo. Primero se realizará la entrevista y luego se invitará a la persona a mostrar la propiedad. Seguimos con los procedimientos de la inspección, realizar una observación visual de totalidad del exterior de la vivienda, en este caso prestando especial interés a los sectores de alguna razón puedan generar sospecha del problema. Si existe evidencias de infestación importante, solicitar autorización para ingresar al interior de la vivienda. En el interior de la vivienda, con la ayuda de una linterna, revisar las esquinas, la búsqueda de excrementos y los perímetros inmediatamente cercanos a las paredes de las búsquedas de huellas. Preguntar al propietario sobre la presencia de roedores en el interior. Completar el formulario en forma clara a medida que se encuentre información requerida. En áreas públicas hay que presentarse uniformemente, planificar previamente el recorrido, examinar las áreas públicas, en las primeras, en la búsqueda orientadas a las madrigueras y sendas, y en segunda a los pastizales, basurales, arroyos y drenajes. Preguntar a las personas si ha vendido información valiosa, preguntar si cada uno de los elementos encontrados en el mapa del trabajo de modo comprensible. En caso de factores ambientales, el riesgo se utilizan los colores. En lo que se respecta al indicio de roedores, es conocer los colores y diferentes para cada elemento. Por ejemplo, la madriguera pueden ser presentados por un conjunto de pequeños círculos negros que buscarán reproducir el recorrido real del terreno en líneas de color verde intenso. Corregir en mapa el error que se pudiera tener con respecto al terreno y lo que no hubiera sido advertido durante la generación de los mapas base. Detención de indicio de la presencia de roedores. Justamente todos los animales dejan evidencia en su presencia en el medio en que se desenvuelven. Estas pueden ser señales que permitan ver en el momento de la observación. Estos datos indirectos son llamados indicios. Entonces esto hay que entender indicio, por ejemplo, cuando encontramos muestras de heces o muestras de orina, son indicios, signos o evidencias o rastros. Es frecuente la estimación de las poblaciones de animales utilizando un signo o evidencia su presencia. La forma de estos métodos son empleados altamente variable. En el extremo más sencillo, los signos son simplemente como un indicador de la presencia o ausencia en el área dada de los roedores. Las huellas de los ratos norbergicos o ratos son táctiles, son los suelos poco consistentes o polvorientos. Estas pueden ser dos tipos de pisadas: las dejadas por las patas traseras entre 2 y 3 centímetros de longitud con respecto alargado y dedos alargados y 5 dedos, y las producidas por las patas delanteras con 4 dedos y un tamaño proximal de 1 centímetro. El músculos, justamente tenemos las patas que suelen quedar marcadas y ni siquiera con el medios óptimos cuando se las hace en forma difusa, enmarañada y poco clara. La huella posterior mide 1.5 centímetros y la mayor de 0.95 centímetros. Prácticamente por la longitud, en este caso de las patas, es donde tenemos más o menos una posible diferenciación entre una y otra.
Por ejemplo, acá tenemos los tres tipos, tenemos el Rastus ratus. Vemos acá las patas traseras son las más grandes, las patas delanteras las más cortas. El tamaño de una pata con otra prácticamente es en Ratus norbergicus más grande que Ratus ratus. Entonces esto permite que nosotros diferenciar en el sentido de que en este caso de qué roedor estaríamos nosotros teniendo su huella que correspondería al roedor en este caso. Y músculo son las patas más pequeñas, prácticamente recontra pequeñitas, a diferencia de lo que viene a ser en este caso los ratus o Ratus norbergicus. Más o menos para que ustedes sepan la longitud prácticamente de los indicios de las patas traseras con las patas delanteras en Ratus norbergicus 18 centímetros, el Ratus norbergicus patas traseras 30 centímetros, sus patitas son más grandes que lo que viene a ser Ratus ratus que mide 16 centímetros y Ratus norbergicus que mide 21 centímetros. Entonces el tamaño es abismal, una diferencia abismal, mientras que el músculo es de 9.5 centímetros la parte delantera y de 16 centímetros la pata trasera. Entonces prácticamente tenemos que en relación a las patas traseras de Ratus norbergicus son más grandes. Cuando nosotros encontramos huellas de pisadas de los roedores, estaríamos, si son más grandes, patas norbergicus, y las patas traseras de un tamaño aprox de 21 centímetros, 20 o 21, estaríamos frente a Ratus ratus. En el protocolo para inspección tenemos las roeduras, que es un tema fundamental, típico de los roedores. Eso hace una diferencia el roído, como es en este caso. Prácticamente en lo que en los últimos años los agujeros provocados en las cajas de los cartones tienen al menos 5 centímetros de diámetro y sus bordes son ásperos. En condiciones naturales las ratas roen preferentemente estacas, postes, troncos. Prácticamente roe cualquier objeto que nosotros tengamos en nuestra utilización o de repente hasta los cables de luz. En estos casos el aspecto de las roeduras proporciona información sobre el tiempo transcurrido desde que el daño fue provocado y la acción de los indicios conservará la tonalidad blanquecina por aproximadamente una semana. Entonces prácticamente el color de las roeduras cuando es más opaca estamos hablando de una mayor antigüedad. En Ratus norbergicus tenemos y Ratus ratus, en cada Ratus norbergicus la excavación de los refugios, un tema fundamental que prácticamente hace que diferencie una a otra. Su diámetro es aproximadamente norbergicus de 8 centímetros cuando el inicio es activo con la tierra compactada y lisa. Si el aspecto genera alguna duda en el observador, un modo simple de verificar su actividad es obstruir firmemente la entrada con un trozo de papel. El músculo son las madrigueras más pequeñas, prácticamente de 10 a 83 centímetros. Se han aumentado su sistema de madrigueras de 10 a 83.5 centímetros de longitud, 5 centímetros de longitud y con unas 7-10 entradas y una de 8 segmentos. Entonces acá vemos que Ratus norbergicus son las que hacen las madrigueras más largas y de mayor profundidad. Las sendas, que es el caso de Ratus norbergicus, la consecuencia visible de estos tienen cotidiano en el camino o sendas de 5 a 8 centímetros de ancho, generalmente libres de vegetación y suciedad, por lo que comúnmente son madrigueras con las fuentes de alimentación en colonias establecidas. Este signo es fácilmente apreciable en áreas con coberturas vegetales abundantes o sobre suelos blandos. Las sendas son sumas y de importancia para componer la actividad general dentro del área de trabajo, puesto que indician ubicaciones de fuentes de alimentación y con madrigueras y lugares de tránsito. Todas ellas son precisiones valiosas en la planificación del control. En Ratus norbergicus tenemos que en esta circunstancia la limpieza es el principal indicador de la presencia de unas sendas. La detección de huellas y excrementos es útil para corroborar la observación. Las sendas en Ratus ratus son más difíciles de identificar. La especie está en desplazamiento en cañerías, cables, vigas, cornisas y otras estructuras de líneas alejadas del suelo. Generalmente son manchas de grasa con la superior evidencia de los trayectos seguidos por esta rata. En este caso la Ratus ratus.
Los excrementos, justamente, eso es un tema que los ratos norvégicos producen por día 40 a 50 unidades fecales con extremos rotos de 2 centímetros de longitud y de 0,7 centímetros de diámetro de animales. Ratus por su parte genera excrementos de 1,5 centímetros más pequeños de longitud y de extremos agudos. En consecuencia, la observación de detención de heces para llevar a cabo la identificación de especies presentes es algo que ayudaría a nosotros ver frente a qué tipo de roedor estaríamos nosotros teniendo. Músculos son alargados y cilíndricos y con al menos uno de sus extremos agudizados de 3 a 6 milímetros de longitud y de 1 a 2,5 milímetros de diámetro, de color negruzco o pardo, dependiendo del alimento consumido en este caso. Esto para que vean ustedes el tipo de excrementos. Las de ratus norvégicos son sus excrementos más grandes, más anchos, mientras ratus es más delgado, más pequeño y el músculo, su tamaño de ese son más pequeñas. Pero vemos acá claramente que en el ratus son digamos de extremos agudos, mientras que el ratus norvégicos sus extremos son extremos romos. Esto es con relación a lo que viene a ser el tema de lo que es la aplicación de los rodenticidas. Es un tema fundamental y vamos a proceder justamente a ver cómo nosotros vamos a manejar la aplicación de los rodenticidas. Este tema, digamos, es prácticamente ya el control de los roedores. Este es un tema fundamental que nosotros debemos conocer bien sobre el tema de la aplicación de los rodenticidas anticoagulantes para nuestra actividad de control. Con respecto a la aplicación de los rodenticidas anticoagulantes, son compuestos que actúan sobre la dinámica del tejido sanguíneo del roedor, impidiendo su normal coagulación, generalmente provocando la muerte del animal por shock hemorrágico entre 48 y 96 horas posterior a la ingesta de una dosis letal. Entonces esto hay que ver que actúa sobre el sistema sanguíneo, produciendo que la persona su sangre no se coagule, generalmente provocando la muerte del animal por un shock hemorrágico. El mecanismo de acción de los rodenticidas anticoagulantes consiste en una inhibición de la enzima vitamina K, la 2,3 epóxido reductasa, o sea, actúa sobre la enzima K en lo que viene a ser la inhibición de la enzima K2,3 epóxido reductasa y la vitamina K reductasa. Entonces se actúa inhibiendo los dos tipos de vitamina K, la 2,3 epóxido reductasa y la vitamina K reductasa, que catalizan el paso de la vitamina K a una forma reducida. La vitamina K se requiere para la activación de los determinados factores de coagulación 2, 7, 9 y 10. Entonces la acción de los rodenticidas anticoagulantes actúa sobre lo que viene a ser la vitamina K2,3 epóxido reductasa y la reductasa, y lo que hace prácticamente es la vitamina se requiere para la activación de los factores de coagulación. Tenemos el 2, el 7, el 8, el 7, el 9 y para el normal desarrollo de la cascada coagulatoria. Entonces, al actuar sobre las dos enzimas, prácticamente ya no produce la coagulación y por lo tanto puede producir un shock hemorrágico. El mecanismo de acción, los rodenticidas anticoagulantes no tienen una actividad anticoagulante, digamos, porque no afecta a los factores de coagulación ya sintetizados ni los circulantes, sino que afecta a los anticoagulantes solo aparecerán cuando se alcance, digamos, un descenso suficiente de los niveles de dichos factores. Estos dependerán de la tasa individual de degradación de cada factor. Por ello, al menos de transcurrir 72 horas, entra la ingesta del rodenticida y la aparición de una exposición tóxica. Entonces hay que entender bien claro que prácticamente la acción sobre lo que vienen a ser los rodenticidas anticoagulantes actúa sobre los factores de coagulación, ya sea sintetizados ni los circulantes, sino aquellos así a los efectos anticoagulantes solo aparecerán cuando descenso la cuestión suficiente de los niveles de dichos factores de coagulación en relación y cuya acción vamos a tener en este caso después de las 72 horas de ingesta del rodenticida.
La clasificación, en este caso de los rodenticidas anticoagulantes, en base a los núcleos químicos básicos, los anticoagulantes son divididos en dos grandes grupos. Primeramente, los derivados de la curamina y los derivados de la indandiona. De la curamina se ha producido, como se ha indicado antes, se actúa inhibiendo los índices de los factores 2, 7, 9 y 10, interfiriendo con la gamma carboxilización. Entonces, los derivados de la indandiona, justamente además de su acción anticoagulante, desacoplan la fosforilación oxidativa del metabolismo energético de los mamíferos. Entonces tiene una acción tanto en lo que viene a ser la parte anticoagulante y la despolarización de la fosforilación oxidativa en el metabolismo energético de los mamíferos, en este caso de los roedores. La clasificación de los rodenticidas, de acuerdo a su potencial, se pueden clasificar en polidóxicos, es decir, se considera esta categoría de los productos que se desarrollan antes de 1970. Su efecto acumulativo es necesaria la ingestión de múltiples dosis, se emplean en concentraciones que varían de 0,005 y 1% y 0,1%. Entonces, por ejemplo, tenemos la warfarina, el clorofacina y coumatatril. Entonces, esto justamente lo que tenemos acá es la ingestión de los roedores al momento de ingerir digamos, en una sola dosis, en polidóxica, es decir, que puede ingerir varias dosis del roedor hasta que es acumulativo. Esto es acumulativo, por lo tanto la ingestión es múltiples dosis. La monodóxica, por ejemplo, tenemos la difacinona, el brodifacum, bromodiolone, el difenacum, el difenatione y el flucumafen. Entonces son, digamos, rodenticidas cuya acción del grupo halogenado incrementó la toxicidad de los primeros anticoagulantes cumarínicos y su concentración es de uso de 0,01 parte igual a 0,05%. Son sustancias en el interior de los compuestos polidóxicos, son capaces de desencadenar expresiones mórbidas, o sea, la muerte en el roedor luego de una sola ingesta. Entonces tenemos, según la cuerda a su potencial, en polidóxica que requiere más de una ingesta y la monodóxica que solamente requieren de una y sola ingesta, en lo que convierte a los anticoagulantes, a los rodenticidas anticoagulantes. La sintomatología tóxica de los roedores, esto es un tema que nosotros debemos conocer bien en lo que viene a ser los rodenticidas anticoagulantes. ¿Qué causan en los roedores? Alteraciones en los vasos capilares que aumentan la permeabilidad y de esto producen hemorragias internas difusas, intoxicación que refleja siempre sobre manifestaciones hemorrágicas. Las primarias incluyen epistasis, hematurias, heces sanguinolientas, mucosas pálidas y equimosis. Y la extravasación que provoca el deterioro de las funciones celulares y una hipotensión que desencadena una reducción de la presión hidrostática, que normalmente contrarresta la fuerza de proteínas hidrostáticas y atrae el agua hacia el organismo del roedor. Entonces hay que tener dos cosas bien claras. En relación al efecto de estos rodenticidas, prácticamente lo que produce es, digamos, que la permeabilidad de los capilares de los vasos sanguíneos, y es lo que produce la hemorragia interna, digamos, dentro del roedor. La intoxicación que también a veces incluyen es, digamos así, epistasis, hematurias, heces sanguinolientas, mucosas pálidas y lo que viene a ser la equimosis. Y por último, la extravasación que provoca el deterioro de las funciones celulares. Esto produce una hipotensión que desencadena una reducción de la presión hidrostática que normalmente digamos que contrarresta la fuerza de las proteínas hidrostáticas y atrae el agua hacia el organismo del roedor. Esto lo que hace es lo que genera justamente la sed en lo que viene a ser el tema de lo que produce, digamos, un rodenticida anticoagulante. La piel pierde líquido intersticial. Este mecanismo surge de la creencia generalizada de aquellos anticoagulantes que desecan a las ratas.
el cuadro, cuando avanza digamos, el cuadro avanza, se observa debilidad y marcha vacilante. En este caso, el roedor parece un borrachito. La hemorragia pulmonar se manifiesta en la presencia de la astignia con estertores húmedos. La frecuencia cardíaca es irregular y los latidos son débiles. Puede aparecer amplios hematomas externos, principalmente en lo que viene a ser en zonas traumatizadas o son frecuentes las articulaciones tumefactas y blandas. Si la hemorragia afecta al encéfalo de la cabeza del roedor, el bulbo raquídeo o espacio subdural, se presentará síntomas del sistema nervioso central como es la paresia, la ataxia, las convulsiones y la muerte súbita. Entonces hay que ver acá que la hemorragia también afecta al encéfalo, al bulbo raquídeo, al espacio subdural, donde en este caso los síntomas está afectado al nervioso central como es la paresia, la ataxia, convulsiones cuando haya una gravedad más avanzada y por último la muerte súbita del roedor. En lo que se prolonga el tema de lo que viene a decir, si prolongamos el curso de la intoxicación por rodenticida anticoagulante, la autólisis de la sangre trasvasada lleva a un cuadro clínico que genera la debilidad que se acentúa rápidamente a medida que se progresa la anemia. Por último, se deprime la respiración y sobreviene la desaceleración cardíaca y por ende muerte por claudicación de los reflejos o debilamiento del miocardio. Entonces son movimientos que nosotros debemos estar siempre viendo, a diferencia de compuestos cumarínicos que son derivados de la hidandionas, que causan síntomas y signos de lesiones neurológicos y cardiopulmonares que producen la muerte antes que ocurran las alteraciones hemorrágicas. Esto permite explicar la mayor toxicidad de este grupo en los roedores. Entonces, los cumarínicos tienen una mayor, agresividad, para entendernos, o mayor daño de toxicidad en lo que viene a ser en el grupo de los roedores. Un poco para que ustedes entendamos, amigos participantes, la dosis letal. A veces hablamos y desconocemos muchas cosas como son la dosis letal media o dosis letal 50. Es un tema que nosotros debemos siempre entender. ¿Qué viene a ser la dosis letal? La dosis letal aguda es la cantidad de sustancia necesaria en ingestión única que puede provocar la muerte, del 50% del total de los individuos que ingieren, cuando menor sea la cantidad del principio activo requerida para alcanzar la dosis letal media, mayor será la toxicidad misma del producto. Entonces esto es lo que nosotros debemos entender un poco sobre la dosis letal. La toxicidad, es decir, la capacidad intrínseca de un compuesto de producir daño, varía en los márgenes anticoagulantes. Los parámetros toxicológicos más abundantes usados para referenciar es la dosis letal oral 50, es decir, la dosis letal 50 aguda. La expresión de miligramos de sustancias por kilogramo de peso permite tabular las diferentes ¿dónde está? La toxicidad, es decir, la capacidad intrínseca de un compuesto para producir daño, varía entre los cuantificables. La parámetro en este caso toxicológico más común usado para referenciar la dosis letal aguda, su expresión va en miligramos de sustancia por kilogramo de peso vivo, que permite tabular los diferentes principios activos disponibles para el control de los roedores. Esto un poco para que nosotros entendamos bien la dosis letal 50. Tenemos de los diferentes principios activos, en este caso de los rodenticidas anticoagulantes, como son la warfarina, una dosis letal de 58 miligramos de principio activo por kilogramo de peso. Tenemos también la clorofacinona de 20,50 miligramos por kilogramo de peso. La difacinona de 3 miligramos de principio activo por kilogramo de peso. El difenalocum tenemos 1,8 miligramos por kilogramo de peso. La bromadiolane, que es de 1125 miligramos
de principio activo por kilogramo de peso, la defetiolaronone, que es de 0,56 miligramos de principio activo por kilogramo de peso, el flocoumafen de 0,56 miligramos por kilogramo de peso y el Brodifacum, que es de 0,26 miligramos. Esto de acá, digamos, permite que nosotros conozcamos bien los miligramos del principio activo en relación al kilogramo de peso, lo que estarían originando el daño a la salud pública, en este caso de cualquier de nosotros, de los seres humanos. Entonces, estas dosis generalmente son evaluadas en roedores de laboratorio y de acuerdo a esto va extrapolado al daño a la salud pública de nosotros, de los seres humanos. Estas son las formulaciones existentes en el mercado. Tenemos los cebos, los polvos de contacto. Entre los cebos tenemos que son las más utilizadas, preparadas en forma de granos embebidos, que pueden ser justamente peles o bloques parafinados. En cada una de las tres alternativas se utiliza una concentración del principio activo que oscila habitualmente entre 25 a 50 partes por millón. Entonces, y el cereal como vehículo. Acá hay que entender bien claro que los cebos son tres formas que nosotros podemos encontrar en el mercado. Como granos embebidos, como peles y como lo que viene a ser en este caso, los cebos parafinados, los bloques parafinados. Entonces, esto hace que nosotros tengamos de repente la manera de utilización, como por ejemplo tenemos en lo que viene a ser en el mercado, por ejemplo, esto, y vemos con qué control vamos a ampliar, si son tipos de controles que están dentro de lo que corresponde, una zona con agua o una zona de repente, un peles o un grano embebido, aplicarlo cerca a lo que vienen a ser los cultivos, o cerca a lo que viene a ser aguas residuales que estén circulando. Entonces no va a tener el impacto. En cambio, si nosotros aplicaríamos los bloques parafinados, digamos, tendría más acción frente a lo que viene a ser un grano embebido o un peles que va a ser hidratado y deteriorar su composición. Los polvos de contacto, estos están constituidos por polvos inectes. Generalmente tenemos acá el caolín o lo que es la dolomita, o los cuales es adicional al principio activo, en este caso en determinadas concentraciones. Se recomienda el empleo de formulaciones de polvos, lugares en la oferta alimentaria, disminuye el consumo de los cebos tóxicos. En estas situaciones se colocará el rodenticida en polvo esparcido en las sendas y en sectores que presenten indicios de la actividad. Formulaciones de líquidos solubles también es otro tema de presentación. Se ofrece justamente, resulta de aceptablemente efectivo en casos que la dieta posea bajo contenido hídrico. Tenemos acá, y esto es fundamental, tenemos por ejemplo los silos, los depósitos de granos almacenados. Entonces, líquidos solubles es un tema fundamental que deben ser mezclados con agua y ser ofrecidos a los roedores. Esto a veces generalmente en almacenes de granos donde requiere el roedor agua para su consumo. La resistencia en términos de lo que vienen a ser los rodenticidas anticoagulantes en relación a la respuesta de los roedores a los rodenticidas se define como la capacidad desarrollada por una población para tolerar dosis de compuestos tóxicos que serían letales para la mayor parte de los individuos de una población normal. La resistencia debe ser comprendida en el marco de la selección natural. Es necesario que de un fenómeno persistente pueda describirse como una necesaria rápida adaptación de una población de roedores a un medio modificado por el hombre a partir de la aplicación del tóxico. Tenemos acá los mecanismos de resistencia. Los principales determinantes son los genéticos de viabilidad en la respuesta del anticoagulante. Tiene su origen en el polimorfismo del gen, su unidad 1 del complejo de la vitamina K epóxido reductasa, llamado como la vitamina K o RC1, vitamina K o epóxido reductasa. Entonces, que así se origina la resistencia, digamos, las distintas resistencias detectadas hasta el presente. El gen de la vitamina K óxido reductasa C1 codifica el complejo 1 de la vitamina K epóxido reductasa. Este compuesto recicla la vitamina K reductasa, el cual es esencial para el correcto funcionamiento de los factores de coagulación. Entonces tiene una acción directamente relacionada al gen RC1, entonces con relación a lo que viene a ser el gen de la vitamina
óxido reductasa. Hasta el presente se han descrito 5 mutaciones diferentes que afectan la edificación de los rodenticidas, que afectan a la eficacia de los rodenticidas, que son el L128K, el Y3C9S, el Y139C, el L120K y tenemos el Y justamente el 39F que recién ha sido descubierto para ver el tema de los diferentes activos de la eficacia de los rodenticidas. 4 premisas para la aplicación de los rodenticidas. Es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta en lo que viene a ser. ¿Cuáles serían? Justamente lo que tenemos en cuenta son primeramente establecimiento de gran cantidad de puntos de cebados. En cada punto de cebado debe ser colocado al menos 20 a 200 miligramos por punto de cebado dependiendo de la especie y grano de infestación. Entonces acá en nuestro Ministerio de Salud está considerando que debe ser aproximadamente 200 gramos de producto de cebado para lo que viene a ser la aplicación en cada punto cebadero, para lo que viene a ser el consumo del rodenticida anticoagulante, en este caso del rodenticida, para tener el impacto respectivo en nuestras actividades de control. La reposición de los cebos deben efectuarse en cada 2 días. Estos puntos ofrecen cierta flexibilidad, puesto que en situaciones de alta infestación o de madrigueras activas a un riesgo, deben generar un gasto adicional del producto que resulta aconsejable y la reposición diaria para no interrumpir la aceptación social del cebo. Entonces es un tema fundamental que nosotros debemos conocer, que viene a ser la cantidad de 20 a 200 gramos que van por cada punto de cebado para que sea colocado en nuestra actividad de control. En exterior de las madrigueras hay que ver el ratus neurálgicos en exterior dentro de la prioridad, la cordialidad de los rodenticidas en el interior de sus madrigueras activas. Para ello, con ayuda de un embudo, debemos nosotros colocar 50 gramos de producto o unos 20 centímetros en el interior de la madriguera y la reposición será diaria. Es posible entonces que durante el primer y segundo día de los miembros de la madriguera quiten el cebo de su interior sin consumirlo. En este caso se debe ser repuesto hasta que se inicie el consumo. Una vez seguido se duplicará la cantidad de producto hasta 100 gramos. Tenemos acá la formulación a usar, será grano o peles en este caso. El ratus para la colocación de rodenticida en ratus norvégicos en exteriores fuera de la madriguera. Cuando se disponga de rodenticida fuera de la madriguera, se lo hará en lugares de tránsito de roedores o sendas y la cantidad puede ser hasta 50 gramos. Deberá ser puesto en lugares protegidos tanto naturales como oquedades, piedras, y piedras en lo que viene a ser el tema. La reposición será diaria mientras haya consumo. Para lo que viene a ser la colocación de rodenticidas en ratus norvégicos en interiores y fuera de madrigueras, los interiores de la reposición de cebos deben ser en sectores a 5 centímetros de la distancia de las paredes u otras superficies. Hay que entender bien claro que el roedor no va pegado a las paredes, justamente va dando un margen de 5 a 10 centímetros para lo que viene a ser el tema de los rodenticidas. La distancia entre los puntos de cebado oscila entre 3 y los 10 metros de acuerdo a la gravedad de infestación. En los ambientes donde el alimento y el refugio se distribuyen irregularmente, es probable que la abundancia de estas ratas no sean homogéneas y por lo tanto los puntos de cebado también deberán tener una disposición no regular. La formulación a seguir debe ser en grano o en peles. Justamente esto va de acuerdo al tipo de nosotros de madriguera, versus madrigueras que nosotros están expuestas a humedades o no. En este caso, para ratus en interiores, nosotros hay que colocar la oscilación en lugares altos de construcciones entre techos. Hay que recordar primeramente la bioecología del vector, que generalmente vive en la parte, en los falsos techos o entre techos, las azoteas. En las partes, digamos, altas, también deberán establecer en sus cebaderos en lugares de tránsito como son tuberías, cornisas, vigas, cables telefónicos. A veces se utiliza también, y la cantidad aproximadamente por cada cebadero es de 50 gramos por cada punto. La formulación a usar del bloque parafinado y en todos los casos deben ser firmemente sujetada sin posibilidad de movimiento para que no se caiga. En exteriores tenemos, si sospecha, 50 gramos de bloques parafinados sujetados con alambre en el propio árbol
por sobre los 2 metros de altura si hubiera un espacio en donde la rata puede detenerse a comer por tranquilidad. De no ser así, la colocación debe hacerse en la base del tronco de los árboles para su versatilidad y el manejo que hacen el bloque parafinado de la formulación en este caso de la acción. Hay que entender bien claro acá que justamente de acuerdo a la ecología del roedor en este caso que utiliza, hay que entender que esto justamente si tenemos acá los ratus que justamente vienen de techos de madrigueras, nosotros hay que colocar en partes altas lo que viene a ser los rodenticidas anticoagulantes. El músculo, que justamente es un roedor, digamos que generalmente no va en partes bajas. La cantidad de consumo es mínimo porque son pequeños y la cantidad de 20 gramos por punto de cebado, y debemos colocar a una distancia de 3 centímetros de las paredes. Justamente el tema es un poco ver que los roedores no van siempre pegados a las paredes, sino que van siempre dejando una pequeña distancia, y esto va justamente colocándose en los entrepuntos entre 2 a 3 metros cada cebadero. La formulación a usar, el nivel del suelo será en grano, en pellets y en las alturas de los bloques parafinados. Esto es fundamental que nosotros tengamos presente en lo que viene a ser la aplicación. A veces debe ser impregnado con algo llamativo para que nosotros tengamos, digamos que sea algo atractivo. Por ejemplo, cuando nosotros tengamos que hacer una actividad de control de rodenticidas, nosotros siempre hay que adicionar algo adicional que sea, por ejemplo, si estamos en algo predilectivo y estamos en agua, que de repente tenemos restos o residuos orgánicos, justamente lo más llamativo es que vaya también, como a veces va adicionado con cierta pescado, como puede ser un pescado, digamos, el más barato, la caballa o la anchoveta, que justamente utilice el pescado como algo llamativo y se vaya alimentando de dicha muestra. O de repente lo más barato, avena que también es algo llamativo para el roedor, o si no también lo que viene a ser el tema de lo que es en este caso mezclado con lo que es la vainilla, para que sea colocado en nuestros cebaderos y así nosotros tengamos, sea llamativo. En este caso la manteca de maní es algo llamativo por el olor que desprende la manteca. En lugares, abiertos o exteriores, tenemos que en cada punto debe ir 20 gramos, entonces debe estar en lo que viene en el interior de pilas, leña, ladrillos, escombros, en áreas semicubiertas. La evolución de los rodenticidas aplicados en cebos de rodenticidas, en este caso tenemos que más del 50% de los cebados fueron visitados por las ratas con muestras de consumo. Hay que ver eso bien, que hay que tener en cuenta las ratas, las muestras de consumo a identificarse a través de la presencia de los signos recientes de los roedores. Más del 50% de los excrementos frescos de roedores están coloreados con tintura añadida del fabricante del rodenticida empleado. O sea, hubo muestras de consumo por parte de lo que viene a ser el roedor. Si los registros de consumos en el interior y 50 los puntos visitados y los excrementos coloreados, no ha habido falencia en nuestra, debemos cambiar la posición de lo que viene a ser. ¿Cuáles son las causas al fracaso de la aplicación de los rodenticidas? Esto justamente es un tema que a veces desconocemos y debemos nosotros colocarlo bien en cómo nosotros debemos corregir este fracaso en la aplicación de los rodenticidas. El cebado no es colocado, no es consumido, es decir, cuáles serían las causas: errores en la ubicación, no estuvo muy bien ubicado nuestros cebos, es decir, no estuvo bien ubicado nuestro cebadero o nuestro cebado, es decir, estuvo en lugares de poco tránsito para el roedor, debido de repente a la presencia de nosotros como seres humanos, de ciertos animales que se sienten excesivamente expuestos, en este caso, para que la rata salga. La neofobia: el roedor encuentra un punto de cebado pero lo evita activamente. Esto debido a que por los indicios visibles encontrados en alrededor del cebo, por ejemplo, puede ser huellas en el suelo, excrementos. Este fenómeno conductual suele ser más frecuente en ambientes poco disturbados con gran oferta alimentaria. Entonces, esto de lo que viene a ser la parte de la neofobia es un tema fundamental que nosotros hay que tener en cuenta en lo que viene a ser el tema de lo que es, en este caso,
lo que nosotros hemos colocado. Las soluciones, en este caso, es cuando es necesario corregir las ubicaciones de los rodenticidas, los resultados más rápidos serán alcanzados transferidos del cebado de la madriguera. Si las madrigueras activas son difíciles de encontrar, las formulaciones empleadas deben ser reemplazadas por los granos o peles y mantenida por el mismo. Se deberá pensar en acudir a prácticas caseras, que es lo que estamos hablando, justamente para incrementar la palatabilidad del producto. Por ejemplo, embeberlo con aceite de oliva, embeberlo con vainilla, embeberlo con lo que viene a ser en este caso olores aromatizados, como por ejemplo puede ser la caballa, puede ser también lo que viene a ser la avena. Entonces algo que sea llamativo para el roedor. Antes de tomar cualquiera de estas decisiones se debe esperar 48 horas después de la colocación inicial de los cebos. ¿Cuáles serían las posibles causas y soluciones? Entonces tenemos acá relativas a los cebos, se puede rectificar fácilmente mediante el incremento del número de estaciones de cebo, la cantidad de rodenticida colocada en ellas. El acarreo es una actividad prominente sobre todo en ratos norvégicos en lugares resguardados o sencillamente para almacenarlos ahí. Cuando esto suceda, las estaciones aparecen relativamente limpias durante las inspecciones sin restos de cebo. Acá con respecto a los primeros, la acción del trabajo en sí, primer día del trabajo, hay que entender que la colocación de los rodenticidas no es una actividad que yo coloque un día y está solucionado el problema, sino que esto debe estar monitoreado por lo menos en 3 días consecutivos para la colocación. Primeramente debemos entregar cada grupo el mapa correspondiente. Esto es un tema fundamental, que nosotros debemos colocar el mapa correspondiente en lo que viene a ser nuestra actividad de control. Entonces esto nos conlleva que nosotros tengamos digamos que ver cómo nosotros vamos a entregar, por ejemplo, cuánto debe ir, con cuánto rodenticida debe ir en este caso el trabajador en peles o en bloques parafinados, entregar a cada grupo la planilla de registros de consumo, que viene a ser en este caso el formato de registro de aplicación, en lo que viene a ser el rotulado de color rojo, negro, alambre, sujetos con PVC para ver los cebaderos, plásticos, pinzas, linternas, cucharas de mango largo para lo que viene a ser cebado de madriguera y demás elementos. Tenemos que indicar los operarios dónde colocar las estaciones del cebado, supervisar el cumplimiento de todas las indicaciones sobre la bioseguridad que cupieren la actividad y elaborar un protocolo específico para el control de los ectoparásitos. Este es un tema fundamental que nosotros debemos entender bien, el tema de lo que viene a ser, por ejemplo, el peinado que deben realizarse en lo que corresponde, por ejemplo, el tema de los roedores. Eso es un tema fundamental que debemos evitar que esté en contacto con cualquier ambiente, sino en un ambiente cerrado de laboratorio, con todo el cuidado respectivo, con en este caso el material adecuado para poder hacer el peinado y para que dichas pulgas no salten y vayan y se esparcen a más personas que pueden estar afectando la salud de la población posterior, principalmente al personal que hace dichos peinados de los que es en este caso los ectoparásitos. El segundo día también continuamos supervisando la reposición de los cebos. Es necesario, son 3 días como mínimo. En ningún caso se modificará la ubicación si hay consumo, recibir y controlar los croquis elevados, considerar la información mediante un sistema de registros, programar la segunda revisión a las 72 horas después de la primera y se recogerán los roedores muertos. El otro tema fundamental que nosotros tenemos que tener en cuenta son justamente al tercer día, donde realizar el control de los ectoparásitos de 48 a 72 horas después de haber aplicado el cebado. Se comenzará antes que este inicie. Se le utilizarán preferentemente insecticidas llamados carbamatos, órganos fosforados, y se tratarán todos los sitios de indicios de la actividad del roedor. En situaciones de brote de peste se deberá implementar las actividades de acciones inmediatas de control de vectores, o en este caso de las pulgas, en la totalidad del área y al 100% de la vivienda. Entonces esto es fundamental, que nosotros primeramente coloquemos lo que viene a ser el tema de lo que es en este caso las pulgas, para evitar que luego el roedor, cuando muere el roedor, se libere las pulgas y ahí infeste de repente a lo que viene a ser otros animales mamíferos, o de repente a la misma familia que estaría con presencia de lo que viene a ser roedores con pulgas dentro de la misma unidad familiar o de la vivienda.
Lo que viene a ser entonces acá lo que es en este caso la colocación de rodenticidas, en este caso presentar el aseado, el uniforme, inspeccionar, señalar los croquis, la colocación de los rodenticidas, hay que poner 200 gramos, en este caso lo que recomienda el sector salud actualmente en cada una de las esquinas de los interiores y en los sectores de los perímetros del resto que presente más indicios. Entonces, amigos, estamos nosotros viendo el tema de lo que corresponde a la aplicación de los rodenticidas anticoagulantes. En lo que viene a ser la estimación de infestaciones, es un tema fundamental que nosotros queremos ver en el tema de lo que es los rodenticidas. Justamente esto del tema de infestación de los roedores permite conocer de cuánto estaría nuestra población de roedores dentro de lo que viene a ser en una área a tratar. Primeramente hay que describir las realidades que existen, atención, elaborar hipótesis, generar información útil, monitorear el cumplimiento de los objetivos, efectuar un seguimiento y por último cuantificar los cambios de situación que considera el problemática. Esto es un tema para que ustedes entiendan más o menos el método del éxito del trampeo, número de animales capturados por 100 entre el esfuerzo de captura. El esfuerzo de captura está definido por el número de trampas colocadas. Entonces esto viene a ser el éxito de trampeo que se colocaría de cuántos animales, en otras palabras, están en relación a lo que viene a ser el total de lo que viene a ser la trampa. Generalmente se trabaja en un número exacto, digamos el ministerio recomienda de 100 trampas que nosotros podamos manejar, cuánto estaríamos considerando lo que corresponde al número de, en este caso, animales capturados. Entonces acá por lo menos la ubicación es un tema fundamental que nosotros debemos colocar. En este caso, por ejemplo, acá se colocará el 20% más a un ambiente y se arrojarán valores sustancialmente disímiles, es decir, se subdividirá en unidad ambiental, procurando establecer el límite del área de explotación entre ambas estaciones de base de valorización heterogénea dentro de dicha unidad. Si los resultados logrados de estas infestaciones fueran similares, de la diferencia menor que el 20 del valor máximo, en el mapa se considerarán todas las estaciones de muestreo y una vez obtenidos los resultados correspondientes a cada una de ellas se incorporará en su respectiva estación. Entonces acá se refiere a las estaciones de muestreo donde nosotros vamos a colocar por lo menos para ver el tema de cómo está la densidad en este caso de lo que es en nuestra, por ejemplo. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de 4 estaciones que nosotros podemos colocar en lo que viene a ser, por ejemplo, si tenemos el número de trampas, por ejemplo, en la primera noche, en la segunda y en la tercera noche. Tenemos, por ejemplo, acá 4 estaciones, que es una bodega, un taller, un parque posterior y un parque delantero, donde nosotros en esta vivienda vamos a colocar un promedio de más o menos de 11 trampas. En la primera noche, la segunda noche vamos a colocar un promedio de 9 trampas. Y la tercera noche vamos a colocar más o menos una cantidad de 7 trampas. Estaríamos hablando de un total de 27 trampas que estaríamos nosotros colocando en lo que corresponde al número de trampas por, por noche. Es un poco para que ustedes vean bien, vamos a explicarlo de repente más terminando la parte teórica, la parte de trampas, cómo nosotros vamos a estimar el éxito del trampeo. En este caso, por ejemplo, cuando tenemos el esfuerzo capturado, por ejemplo, en este caso el número de trampeo, entonces si estamos hablando del muestreo de 10 trampas por 3 días sería un total de 30 trampas. Y si hablamos por cada una de las noches, por ejemplo, capturamos 4 más 3, más 3, 11, sería 36.3. En el taller, en el pasto posterior, tenemos acá justamente, vamos a regresar, en el taller, en la bodega sería, vamos a ver, en la bodega sería algo de 4 más 3, 7 más 4, 11. Es decir, en la bodega la primera sería 11 entre 30. Estamos hablando de un 36%. Ese es el éxito del trampeo. En el taller estaríamos hablando de 10. Vamos a ver el taller 5 más 3 más 2, 10 de
de 10 ratas, animales capturados, en lo que viene a ser entre 30, digamos, trampas, estaríamos hablando de un 33%. En el parte posterior de 5, parque posterior 1, 2 más 2, 4 más 1, 5, 5 entre 30, estaríamos hablando del 16. En el parque delantero de 1, prácticamente de una de la segunda noche, estaríamos hablando de un 3%. Como se observa, los resultados indican la diferencia de utilización del espacio que permite identificar las áreas más críticas. Entonces, de estas áreas más críticas tenemos que prácticamente la bodega, por haber alimentos, tenemos donde estamos con una mayor porcentaje de éxito de trampeo, un mayor número de roedores. El taller sigue lo mismo con 33.3, parque posterior 16 y por último lo más bajo son el parque delantero, donde hay de repente desplazamiento de las personas o animales, y tenemos el último que viene a ser el parque delantero prácticamente con 3.3%. El método de éxito del trampeo: si se quiere medir el impacto de una hipotética actividad de control, bastaría repetir el procedimiento de los 60 y 90 días de haber finalizado el control directo complementario, colocando igual el número de puntos de captura en los mismos sitios idénticos al primer periodo de prefase, de preparación. Entonces, acá tenemos las selecciones de los sitios de ubicación de las trampas, que es algo justamente que ustedes vean en casos de ratos numéricos, en la leña, en los escombros, maquinarias, en lo que viene a ser, por ejemplo, también ratos en las partes altas de las trampas, en las vigas, en las tuberías, en lo que viene a ser, por ejemplo, también serían en otros sitios donde nosotros veamos y consideremos por necesidad colocar en lo que viene a ser, por ejemplo, en zonas donde se está almacenando granos, o zonas cercanas a lo que viene a ser aguas cloacales, o lo que viene a ser aguas que, por ejemplo, de sembríos de arroz, o de repente aguas que estén colindando con nuestras viviendas. Entonces, este es un tema fundamental que nosotros debemos estar siempre en cuando veamos el número de trampas a colocar. El horario de la colocación justamente se debe realizar en la última hora de la tarde, y la revisión debe ser lo más temprano posible en la mañana. Entonces, amigos, hay que tener en cuenta muy claro que la colocación de las trampas en este caso para los roedores, generalmente hay que entender que la rata tiene un sistema de, digamos, táctil de desarrollo muy fácil, y lo que viene a ser el tema de lo que es en este caso las horas posibles serían en las mañanas. En lo que con ratos norvégicos, en la selección y sitios de ubicación de las trampas, justamente en interiores, en lugares adecuados, prácticamente la cercanía debe ser de 50 a 100 centímetros en área de descanso, o sea, donde haya menos movimiento para que lo que se coloque. Entonces hay que ver la colocación de las trampas Tomahawk, justamente que es la que más recomiendan el personal del Ministerio de Salud, donde nosotros podemos utilizar con mayor seguridad, con cierto llamativo para el roedor. Entonces, esto generalmente debe ser en las últimas horas de la tarde, para que nosotros tengamos el impacto respectivo de nuestro roedor. Esto más o menos para que ustedes vean. Los puntos amarillos son sitios donde son desplazados los ratus, que son las ratas techeras, con un caso hipotético donde vienen a alimentarse, y lo que viene a ser de color rojo, justamente estaríamos nosotros colocando nuestros cebados para ver el impacto respectivo. Entonces, miramos todo lo que viene a ser cómo viene el roedor desplazándose en la parte amarilla, y los cebados son extremos donde nosotros vamos a colocar nuestro rodenticida anticoagulante para hacer la actividad correspondiente. Justamente los puntos amarillos indican el desplazamiento de ratus con un hipotético trayecto, en este caso las trampas se colocarán en parte del trayecto que converjan la ruptura, y el tramo del trayecto hacia la ruptura de descenso en ángulo de 90 grados y las cercanías a la fuente de alimentación detectada. Justamente este es un almacén de granos donde nosotros estaríamos colocando, y hay que entender si es ratus, generalmente vienen por el techado. En caso de lo que viene a ser en este caso para ratus norvégicos, como sabemos, de agua de desagüe, generalmente son partes bajas, y vamos colocando las partes bajas pegados siempre cercano a 5 centímetros de las paredes, en este caso cebados, para que se pueda realizar el impacto respectivo. Los puntos rojos vienen a ser la ubicación de las trampas del perímetro, y se progresará en espacio de 90 grados.
La elección de los cebos, justamente para ratus norvégicos se recomienda utilización de cebos de 3 a 4 centímetros de grasa, en este caso grasa vacuna o porcina. Esto es, hay que tener acá la grasita, en este caso del chanchito o del ganado vacuno, de la res. Es conveniente tener en cuenta que la consistencia deberá impedir que esto se desmenuce por lo de sin accionar el disparador. Entonces tenemos acá el ratus. También se le recomienda la manzana sin cáscara, cortada en trozos de 3 centímetros. También brinda excelente resultado. El olor es algo llamativo para lo que viene a ser, en este caso, ratus, que tenemos también, tiene cierta predilección para la parte, digamos, de las frutas que se alimenta, en este caso el ratus. El músculo, generalmente también tenemos la manteca de maní, tenemos grado de porcina, la grasa porcina, más o menos de 2 centímetros, impregnado con manteca de maní, que sea llamativo en este caso, y cuya consistencia se desmenuza sin accionar, en este caso, el disparador. Se colocará en trozos de 3 a 4 centímetros para el ratus norvegicus y ratus, y en trozos de 2 centímetros usando para manteca maní para músculos. La elección de los cebos es fundamental, que nosotros debemos entender, evitar el contacto con animales domésticos y mascotas, es decir, con nuestros pollitos, nuestros perritos, no fumar ni se deben utilizar guantes descartables. Una vez colocados se lavarán cuidadosamente antes de iniciar las tareas, con la finalidad de eliminar el olor al material y el perfume del talco con el que se pueden estar envasados. Entonces, esto hay que justamente utilizar un guante que no se debe lavar para eliminar el olor que en este caso pueda, de repente, al estar en contacto con lo que viene a ser los rodenticidas, alejar en este caso al roedor. El protocolo de trampeo, justamente tenemos, la preparación viene a ser delimitar y provocar la mapa, recorrer el área de riesgo, de localización y número de estaciones de muestreo, definir al menos una estación de muestreo por cada unidad ambiental y asignar a cada estación de muestreo un número inequívoco de lo que viene a ser. La preparación del trampeo, tenemos conocido total de estaciones, generar un mapa, preparar los cebos alimenticios al día anterior, verificar el funcionamiento de cada una de las trampas. Esto es fundamental, la verificación de las trampas. Numerar externamente la trampa con una cinta adhesiva colocada en la parte superior con un número único de identificación escrito con tinta indeleble. El primer día debemos colocar las 10 trampas Tromahawk, las 10 trampas Sherman en la parte posterior de los muestreos cebos, mapas con estaciones, muestreo asignadas y la planilla de extracción. Entregar cada operador un trabajo y guantes. Se aconseja que un miembro de coordinación del programa acompañe a un grupo para asegurar la correcta realización del muestreo. Indicar los operarios dónde deben colocar las trampas, previa sensibilización y capacitación, y cumplir con la supervisión de cada uno. El segundo día, también por la mañana, las 20 trampas, supervisar el retiro, solicitar a los operarios que comprueben el cebo en si alguna se ha disparado, pero no presentar ruptura, captura, comprobar si el cebo está en buenas condiciones y activar nuevamente. En ningún caso se modificará la ubicación y la cantidad de trampas instaladas originalmente. Se debe mantener el número de trampas, es decir, las 20 trampas colocadas. Las trampas con animales capturados serán colocadas en bolsas rojas activadas con protocolo de seguridad, y luego sacar al animal asegurando la estación del muestreo y cumplir y supervisar el cumplimiento de todas las instalaciones sobre la bioseguridad que cubieran la actividad. Entonces, en este caso hay que tener, y el tercer día, repetir el procedimiento manteniendo las trampas que están todavía y no reducir para tener nosotros la misma captura los 3 días de las 20 trampas colocadas. A partir de los datos obtenidos cada estación de muestreo y cumplir y supervisar la supervisión de todas las indicaciones sobre la bioseguridad que confieren la actividad. Entonces, estos son los métodos para la vigilancia en lo que corresponde, por ejemplo, un tema de lo que viene a ser es el lugar de procesamiento, el registro de animales, el anestesiado, la obtención de muestras de sangre, el registro de los parámetros morfométricos del roedor, que justamente hemos visto si es cola corta, cola larga, la recolección de los ectoparásitos, de las tomas de muestras de órganos, la remisión de muestras de laboratorio. Las trompas Tomahawk también deben ir un trozo con un trozo de papel embebido en éter dentro de la bolsa plástica, cerrarla y dejarla durante aproximadamente 3 minutos para que el animal muera. Cuando el animal esté inmóvil, no responda a estímulos, sacarla de la bolsa y trampar.
Fijar al animal en plancha mediante sus extremidades, en este caso, y la obtención de las muestras justamente con una aguja de 3 centímetros y 21.3 gramos y una jeringa de 5, cubrir por aspiración la jeringa con heparina y luego volverla en la heparina al recipiente. La obtención de las muestras de sangre permite en este caso ver en la punción intercardíaca, en el corazón, es la salida escogida. Cuando se ha obtenido la sangre final, soltar la agresión negativa, en este caso sobre el émbolo, y obtener la sangre para ver el estudio de lo que viene a ser el tema, si es una bacteria, en este caso que puede ser la Leptospira interrogans, o puede ser un virus que viene a ser en este caso el hantavirus o cualquier otro digamos agente que esté originando el problema. Tenemos también anotar el sexo, la edad fisiológica, el tamaño de la longitud del roedor, el tema de lo que es en este caso el largo de la cola, pesar al animal y registrar el resultado de los en gramos. La recolección de los ectoparásitos también es necesario, ver la presencia de pulgas, que es fundamental que nosotros, y completar en este caso la recolección de las muestras de los ectoparásitos y llevarlo al laboratorio junto con las muestras en este caso. En este caso también hay que utilizar los indicadores entomológicos, que es un tema fundamental, el índice general de pulgas y el índice específico. El índice general de pulgas es relacionado al total de pulgas y el específico es en relación a Yersinia pestis, que es el estudiado, en este caso el ectoparásito estudiado, para ver la presencia de lo que vienen a ser los púlidos en roedores en relación a la enfermedad de la peste bubónica. Entonces, la fórmula es número de pulgas colectadas sobre el número de roedor capturados. Entonces, el índice general de pulgas acá no interesa la especie de pulgas, sino es índice general de pulgas sobre el número de pulgas colectadas entre el número de roedores colectados por especie, capturados, número de roedores capturados. Entonces acá tenemos el índice de especie, tenemos el número de pulgas por especie, es decir, si es Yersinia pestis, que es la que comúnmente nosotros como sector salud estamos viendo, y el número de roedores por especie, si es Ratus ratus, si es Ratus norbergicus, número generalmente por especie. Si el índice específico es mayor a 1 con relación a Xenophila chopis, es indicativo de situación de riesgo. Entonces acá hay que tener en cuenta que el índice específico, en este caso mayor a 1, es en relación a Xenophila chopis, es indicativo de situación de riesgo. Entonces la toma de muestras de acá, tenemos acá lo que viene a ser transportados en muestras estériles de hígado y vaso, y en algunos casos el riñoncito del roedor debe ser transportado en carry blade y mantenido a 4 o 8 grados centígrados y enviado a los centros de referencia. Las muestras obtenidas, estos generalmente deben ir acompañados de una ficha de muestras de roedores. Estos son los típicos de la vigilancia en lo que viene a ser la parte, por ejemplo, la actividad pecuaria, que es un tema fundamental que nosotros vamos a ver acá en lo que viene a ser de repente el control de roedores en diferentes actividades antrópicas. Esto generalmente vemos acá, por ejemplo, si es en bovinos, porcinos, caprinos y aves. Los sistemas de las crías intensiva y prácticas del manejo hacen que este grupo de establecimientos se vean particularmente expuestos a la invasión y colonización de los roedores. Las fuentes alimentarias están representadas por los, en este caso, que proporcionan la cría de los animales y en ocasiones por los propios animales o sus productos. Los roedores obtenidos su alimento en los comederos, los depósitos de almacenamiento o los restos que pudieran quedar esparcidos en ambientes como consecuencia de su manejo. A veces atacan a las crías de los animales, por ejemplo, de los aves, si nos referimos a los pollitos, o invaden los lugares de almacenamiento de productos, por ejemplo, las bodegas, en este caso, lo que viene a ser el tema, por ejemplo, de los huevos. En actividad pecuaria pueden hacerse máximos esfuerzos en lo que viene a ser el ingreso de los roedores en depósito para minimizar mediante la obturación de vías de ingreso. Los restos ambientales, en este caso, serán escogidos diariamente mediante barrido, y el manejo de la deficiencia de residuos es recurrente en la actividad pecuaria. Animales muertos, excrementos, restos de animales y otros desperdicios son dejados al alcance de roedores que con escasas precauciones, estas acciones comportan un favorecimiento a la expansión de las colonias de los roedores, en este caso, en este sector, y genera un centro, digamos, de amenaza para lo que viene a ser la parte pecuaria.
El corte de malezas hasta más allá del perímetro establecido debe ser una práctica periódica para disminuir, digamos así, la presencia de los roedores. El control directo debe estar basado en la localización de las madrigueras y en su tratamiento con rodenticidas anticoagulantes y en el interior de los galpones donde los roedores suelen domiciliarse en grietas del suelo por materiales aislantes de los techos. Se colocarán bloques parafinados alejados de los comederos y sujetos de modo tal que no puedan ser acarreados. Tenemos lo que viene a ser los acopiadores de granos almacenados. Este es un tema fundamental que nosotros debemos siempre tener. Los roedores son una principal plaga. Son una principal plaga para lo que viene a ser los granos almacenados. A veces hay almacenes que vienen a ser de las grandes, digamos, que almacenan y tienen lo que viene a ser la presencia de los roedores. Los restos de granos y polvo que se permanecen dentro de las instalaciones son fuentes de alimento de los roedores. Por lo tanto, la mala higiene favorecerá la subsistencia de las colonias de los roedores que atacarán el producto una vez que los silos estén llenos. El incremento del alimento disponible propiciará el rápido aumento de la tasa de la producción, como las consecuentes pérdidas económicas, riesgos para la salud en este caso. Por tal motivo es necesario la limpieza en forma permanente, en este caso antes de realizar la cosecha, de mantenerse el resto del ciclo operativo. El transporte de los granos debe ser justamente el vehículo, los camiones, las toldas deben ser totalmente limpios y sin quedar granos o restos dentro de los vehículos. La estructura del almacenaje por dentro y por fuera, pisos, conductos, las paredes laterales deben ser lisas, los techos, las bocas de inspecciones y los ventiladores deben estar en buen estado, y el principal déficit de los roedores que habitan son las construcciones destinadas al almacenamiento de granos. Es el agua. El cebo fresco resultará sumamente apetecible en este caso para nuestro roedor. Las industrias procesadoras de alimentos también sufren de plagas de roedores. Justamente es necesario que en este caso tengamos una actividad donde hay que establecer que establecimientos alimentarios que constituyen una posible fuente de contaminación y medio de transmisión de enfermedades que comprometan a la seguridad sanitaria de los productos producidos y comercializados. Entonces acá hay que ver tipos de control. El cultural, que generalmente debemos estar siempre manteniendo en vigilancia el control de los roedores. En este caso tenemos también las medidas típico-físicas, las medidas de control no tóxicas, las control químico, lo que hemos mencionado con los rodenticidas anticoagulantes. Y lo que viene a ser las pautas en los alimentos procesadores. Cada establecimiento debe tener un sistema y un plan para la vigilancia y el control de roedores. Todas estas áreas de plantas deben mantenerse libres de roedores, y la vigilancia y el control de roedores debe abarcar todas las áreas de un establecimiento. En este caso, la recepción de la materia prima, el almacén, el proceso, las externas, inclusive vehículos de transportes y repartos. Es fundamental que nosotros tengamos. Los edificios deben tener protecciones para evitar la entrada de los roedores, verificar el perfecto sellado. Acá las áreas circundantes deberán presionarse periódicamente para cerciorarse de que no exista infestación, garantizar el perfecto funcionamiento de los programas de manejo de desperdicios y basuras. Establecer programas de inspección y verificación de vehículos. En caso de que la planta sea invadida por roedores, deberán adoptarse medidas de control, en este caso en el interior de las plantas o edificaciones. Es importante recordar, en este caso en mercados de frutas y verduras, que justamente la limpieza deben estar precisando. Se hizo una actividad en lo que viene a ser el mercado mayorista acá cuando hubo el tema de la construcción del tren eléctrico, donde prácticamente toda esa parte media estaba llena de roedores y las ratas fueron a parar en el mercado mayorista. Entonces la idea era que nosotros teníamos que hacer una derratización en esos tiempos, aplicando algo llamativo, en este caso para el roedor, que vendría a ser en este caso, por ejemplo, el pescado, o lo que viene a ser el tema de lo que es en este caso también lo que viene a ser la caballa,
para que nosotros pueda competir con los alimentos. Entonces el ordenamiento también requiere un ordenamiento que se realizó con una limpieza, propiciar los cambios integrales que modifiquen los entornos descritos. En los comercios también el control directo consistirá en la colocación perimetral en el interior de cebos anticoagulantes de sus formulaciones. En las viviendas el ordenamiento mediante sustancialmente para reducir el mínimo la entrada de los roedores en una buena alternativa para su control. Pautas de ordenamiento ambiental en las viviendas es un tema fundamental que nosotros debemos ver bien. El tema, por ejemplo, el uso de cimiento, cemento en construcciones nuevas, el uso de lanas o aceros o cemento para sellar las aberturas de la casa, colocar una malla más o menos alrededor de la madera de adobe con una altura de 30 centímetros, rodear el perímetro, verificar los espacios dejados de las puertas sean inferiores a 3 centímetros, reparar los espacios que dejen las puertas sean inferiores, reparar vidrios rotos y ventanas y mantener los alimentos para consumo humano y mascotas en recipientes a pruebas de roedores. En este caso apilar la leña, que es algo fundamental a veces en zonas un poco rurales donde la gente almacena leña a 30 centímetros del suelo, cortar periódicamente la maleza, eliminar el perímetro de la vivienda todo tipo de objetos que puedan ser utilizados para nidificación, incluir en estas prácticas de los gallineros y otras estructuras peridomiciliarias. Las redes cloacales y pluviales es un tema fundamental que nosotros debemos estar viendo, el tema del sistema de la recolección, el sistema de las redes cloacales, el sistema del alcantarillado. Lamentablemente a veces por épocas de lluvia estos flotan y sale todo lo que viene a ser la materia fecal y es algo llamativo para el roedor y por ende cuando se deseca tenemos muchos problemas de la salud pública, como es por ejemplo el tema de la leptospirosis, sacarosis o himenolepis, que es un parásito que también origina en el roedor, o de lo que viene a ser la leptospirosis a través de lo que viene a ser muestras de orina que a veces tenemos acá. Entonces es fundamental que nosotros, al menos los ratos norvégicos en los desagües, es necesario que estén en buen estado para evitar que haya la salida en las bocas como parte del desplazamiento rutinario que tienen estos roedores. Las redes cloacales y pluviales es un tema fundamental en ambos sistemas. El tratamiento solamente será contemplado como parte de un control integral ejercido sobre grandes áreas. En estos espacios son utilizados ni por ratus ni por músculos. La indumentaria es un tema fundamental que nosotros debemos siempre ver en el tema de lo que viene a ser la bioseguridad. Vamos a pasar a lo que viene a ser otra presentación en lo que viene a ser Vamos a continuar con lo que viene a ser el tema de lo que es la indumentaria del personal que haga hacer la actividad. Justamente son los overoles descartables, los oculares, que es un tema fundamental que se debe colocar todo personal que realiza la actividad en lo que compete a su bioseguridad. Los guantes que también deben ser necesarios, como utilizar guantes gruesos de PVC o PVA o nitrilo, látex o neoprene que permitan dar la seguridad respectiva en el terreno. Esto con respecto a la seguridad, tenemos acá justamente los mandilones, que es un tema fundamental que deben aplicarse en lo que vienen a ser los respiradores, los lentes y lo que vienen a ser los guantes. La desinfección es un tema fundamental que nosotros debemos utilizar siempre, lo que viene a ser la desinfección de nuestras jaulas, utilizar las Tamajau. Es por eso se debe utilizar el hipoclorito de sodio a una concentración de 5000 partes por millón y se recomienda cambiar la solución después de haber desinfectado, en este caso 10 trampas. Entonces es fundamental la desinfección de los roedores, de las trampas utilizadas en lo que viene a ser la captura, en este caso a través de lo que a veces con la lejía, el hipoclorito de sodio a 5000 partes por millón. El tratamiento también debe quitarse cuidadosamente, en este caso los anteojos, en este caso lavarse con
con lo que viene a ser con hipoclorito de sodio a 2500 partes por millón. El respirador también debe ser quitado los cartuchos y prefiltros y cubrir con una solución de 2500 partes por millón de hipoclorito. Lavar la parte exterior de los guantes con una solución de 2500 partes de hipoclorito de sodio con agua y jabón, y en este caso comenzando desde los hombros hacia la parte del overol descartable, para tener cuidado en no tocar la parte de afuera. Cuando se termina de enrollarlo hasta los tobillos, solo la parte interior debe quedar descubierto. El tratamiento de la ropa de trabajo: debe ponerse el overol en una bolsa plástica lejos de la ropa de uno propio personal. Si no te utiliza overol descartable, con los guantes aún puestos, se deberá sacar la ropa de trabajo y sumergirla en una solución de 2500 partes por millón durante 24 horas y posterior lavado en agua caliente y detergente. Quitarse los zapatos o botas con bolsas, que lavar nuevamente con guantes con agua y jabón, y con guantes expuestos lavar con agua y jabón y sacar las antiparras o los anteojos. Entonces acá es necesario limpiar el cartucho con agua y prefiltros separados por el respirador con una toalla húmeda, desarmar el respirador y lavarlo con sus partes con agua y jabón, secar todas las partes utilizadas de las toallas descartables, amarrarlo y colgarlo dentro de una bolsa para ser cerrada y guardada en lugar fresco. En otras bolsas similares, las carencias deberán guardar los filtros y cartuchos, y el último paso debe sacarse los guantes y lavar las manos con agua y jabón. Los roedores muertos, justamente como consecuencia de la acción, serán ser recogidos a la mayor brevedad posible. Se utilizarán guantes para colocarlos en una doble bolsa. En términos escritos, los cadáveres animales son residuos especiales y por lo tanto deben ser tratados como tales, y las superficies subyacentes de los cadáveres, por ejemplo, deben ser limpias y desinfección adecuadamente con hipoclorito de sodio al 10.000 partes por millón. Esto un poco estamos viendo la desinfección, como estamos el hipoclorito de sodio, las concentraciones. Entonces tenemos la presentación comercial es de 55, la concentración a 5 partes por, y viene una concentración de 55.000. En lo que viene a ser las concentraciones, como debo yo mezclar en 1 litro de agua, por ejemplo, para diluirlo. Para lo que viene a ser la ropa descartable, 45 centímetros y 955 centímetros cúbicos de agua para 1 litro, o sea, mililitros. La ropa de no descartable, 5 y 995. El respirador de 45, 955. El lavado de guantes, 45, 955. El lavado de trampas de captura de 90 a 910. Y lo que viene a ser el rociado de cadáveres de 180 centímetros para 820 centímetros de agua, y el rociado superior en contacto con los roedores de 45 centímetros para 900 centímetros de agua. Esto un poco para ver el tema de los muestreos de los roedores silvestres, que es justamente un tema fundamental que nosotros vamos a comenzar a ver. Justamente es acá, por ejemplo, las trampas, cómo se deben activar las trampas tipo Sherman. Por estación del muestreo se le utilizará grasa del ganado vacuno cortadas en trozos de 2 centímetros utilizando manteca o maní, y a base de cartón plástico se implementará en 2 noches consecutivas. En este caso, de acuerdo a la unidad ambiental, los escenarios posibles pueden ser sospecha presencia de roedores sinantrópicos y sospecha de roedores silvestres, y sin sospechas de roedores sinantrópicos con sospecha de roedores silvestres. Esto generalmente a veces tenemos que aplicar en lo que viene a ser nuestras capturas en lo que se refiere al tema de los roedores silvestres. Dado que se requiere información cualitativa y no datos sobre la abundancia de la estructura, el método de elección es el siguiente. De acuerdo a 10 trampas, serán dispuestas siguiendo una línea recta separada por 5 centímetros si la unidad ambiental no fuera lo suficientemente extensa para establecer una sola línea, es decir, si estuviera menos de 45 metros. Se fragmentará para que las trampas no sobrepasen la unidad ambiental, por ejemplo, 2 líneas paralelas de 5 cada una de ellas, donde deben ir, en este caso, 5 trampas en cada una de ellas. Colocar las líneas de trampa en áreas que estén fuera de la visita o de la vista de caminos, senderos, rutas donde haya actividad humana, es decir, que siempre debe estar un poco aislado a la actividad humana para evitar áreas frecuentemente por ganado, por animales que lo puedan destruir o lo puedan pisar nuestras trampas Sherman.
Se lo colocarán más de una línea indicando el comienzo de cada línea, en este caso la cual deben marcar el número de la línea de trampas en zonas de matorrales. En climas o estaciones calurosas, evitar colocar trampas expuestas al sol directo si esto es posible. Las trampas pueden estar cubiertas con una tabla o una lona. Si las temperaturas son muy bajas, colocar 2 bolitas de algodón en cada trampa para que sirvan de nido durante la noche. Entonces esto es fundamental que nosotros entendamos bien la preparación, como debemos hacer. Primeramente, delimitar y volver el mapa de trabajo. Es necesariamente ubicar un mapa de trabajo, recoger las dichas unidades para prefijar la locación, en este caso la localización y número de estaciones de muestreo, asignar a cada estación de muestreo un número inequívoco. Si la unidad ambiental se realiza también muestreos para roedores sinantrópicos, ya conoció el número total de estaciones de muestreo a activar, conformar los equipos de trabajo para que sean necesariamente asignados a cada grupo las estaciones de muestreo, en este caso que nosotros vamos a comenzar a implementar en el muestreo de roedores silvestres. Tenemos que generar un mapa, preparación de los cebos alimenticios, la verificación del funcionamiento de cada una de las trampas y numerar exactamente cada trampa con una cinta adhesiva colocada en la parte superior del número de trampas, identificando estrictamente con tinta indeleble para poder ubicarla. Los protocolos de muestreo en este caso para lo que viene a ser el tema de campo, es revisar 10 trampas colocadas en cada estación. Cada trampa se encuentra en una puerta cerrada, se alzará sin sacudirla, de pie, de viento en contra a favor del viento, y con un brazo de distancia que puede empujar suavemente y cuidadosamente para confirmar la presencia de un roedor capturado. Si la trampa contiene una especie de interés en la cinta que se puso sobre la trampa, indicar el número de línea de trampa. Cuidadosamente hay que colocar la trampa en una bolsa plástica, cerrarla para luego ser embolsada y esto se ha llevado al laboratorio. Las trampas repuestas mantendrán la numeración de la trampa originalmente colocada. En las trampas no han sido disparadas, comprobar el cebo si está en condiciones ante el menor signo de contacto con las hormigas. El cebo debe estar repuesto. Si alguna hubiera sido disparada pero no estuviera presente, en este caso la captura, comprobar si el cebo está en buenas condiciones y activarla nuevamente. En algunos casos se modificará la ubicación de las trampas instaladas originalmente. Después de contemplar la línea de trampas, colocar trampas con animales capturados en bolsas rojas y cumplir todas las indicaciones de bioseguridad. Entonces, en los procedimientos hay que repetir el procedimiento en cada estación. ¿En qué número es? En cada estación retirando todas las trampas, las que poseen capturas, y lo que viene a ser cumplir las normas de seguridad. Entonces es un tema para nosotros tener en cuenta en lo que viene a ser el tema del muestreo de seguridad. Entonces, amigos, hemos hecho lo que corresponde a lo que es en este caso el protocolo de lo que viene a ser el muestreo por roedores silvestres. Sé que de repente acá hay algunas inquietudes por parte del personal. Vamos a ver acá en lo que han escrito, donde por ejemplo acá hay 2 preguntas muy principales que mencionan, por ejemplo, el tema de lo que es la colocación de las trampas. En qué horario generalmente tiene mayor impacto. El horario de impacto para un roedor es cuando nosotros tengamos de repente la menor hora de actividad humana, es decir, que tengamos, digamos, una mayor tranquilidad o serenidad por parte del roedor para su desplazamiento. Es decir, que tienen que ser en horas a partir de la última hora de la tarde, ya digamos a partir de las 6 de la tarde, para que en las primeras horas o en las horas de mayor serenidad, en este caso mayor tranquilidad para su desplazamiento, el roedor esté implementando su actividad nocturna. Hay que entender que el roedor es un animal, un mamífero, digamos, netamente nocturno en lo que viene a ser en su realización de sus actividades. Otra pregunta es la cantidad de consumo de los cebaderos. Esto es fundamental, esta pregunta, porque el Ministerio ha evaluado a través del Instituto Nacional de Salud que más o menos se recomienda 200 gramos de rodenticida con ciertos aditivos que pueden ser llamativos, como se han visto, por ejemplo, en este caso el pescado, o se ha visto, por ejemplo, la avena, o se ha visto, por ejemplo, la vainilla, que sea, o de repente lo que es en este caso
cualquier algo adicional a llamativo como es para, en este caso, el maní para el roedor. Otra pregunta, si es el mismo producto que debo ser yo utilizado en lo que viene a ser los pellets como los facturados. Bueno, acá son de acuerdo a si son para ratos norvérgicos, la otra diapositiva. Si es para ratos norvérgicos y si no, si es para ratos norvérgicos, generalmente usamos lo que es bloques parafinados y lo que viene es el otro. Vamos a hacer algo, de repente algo pequeño, rápido, para que ustedes entiendan el impacto en la salud pública. Esto es un poco, vamos a pasar algunos temas que ya hemos visto, por ejemplo, la biología, las principales enfermedades, la leptospira, el hantavirus, la afecte. En caso de la gran, digamos, de los roedores tienen gran capacidad que en condiciones favorables para su desarrollo siempre debe haber alimento, agua y refugio. Bueno, acá las especies, hemos mencionado que hay una gran cantidad de especies, más del 2000 son roedores, solamente 3 de roedores adaptados a la vida más cercana con el hombre. Tenemos la familia Murodae, que ya hemos visto justamente en la parte taxonómica, y nos vamos a referir, por ejemplo, acá a la biología general, más o menos el periodo promedio de la vida de los roedores, ¿de cuánto es? Esto es un tema de preguntas que también a veces nosotros desconocemos. El periodo promedio de cada roedor es relativamente corto, va generalmente de entre 1 y 2 años de edad. Esto es un tema fundamental que nosotros de repente desconocíamos. ¿Cuánto vive un roedor? Que también hubo una inquietud temprano. ¿Cuánto es la edad de un roedor? Es entre 1 a 10 años. Se reproducen de 2 a 4 meses de edad y probablemente continúan haciéndolo hasta los 18 meses. Entonces acá hay que ver de acuerdo al tipo de roedor, más o menos que tiene un promedio de casi 2 meses y medio de su reproducción. Ya son, digamos, roedores ya maduros para poder de nuevo dar origen a crías. Pero el promedio justamente tenemos que es un promedio casi de 2 años. Según las condiciones climáticas, son transmisores de más de 40 enfermedades tanto al hombre como a los animales, y lo más conocido se ha visto que tienen que ver en relación directa con lo que viene a ser con la parasitosis, con lo que viene a ser con lo que es en este caso enfermedades producidas por bacterias como es la leptospirosis, o lo que viene a ser enfermedades como lo que son los virus. Entonces acá un poco para entendernos bien, los roedores principalmente se dividen en 2 grandes grupos, los sinantrópicos y los silvestres. Hemos hablado de los sinantrópicos y hemos hablado de la rata Ratus norbergico, que es la rata noruega, la rata de techo o desagüe, la rata de techo, que es Ratus ratus, y el ratón casero, músculo, que son las poblaciones más persistentes y que necesitan ser controlados porque están en mayor contacto con nosotros, con los seres humanos. Y los roedores silvestres, como tenemos a Brotis longipilis, tenemos lo Oligomyrsis longicaudatus, el Sigmodon Ispidus, son roedores silvestres generalmente que también originan problemas para nosotros cuando está en contacto directo con la población de los roedores de repente cercano a los sinantrópicos. Esto para que ustedes vean justamente el Ratus norbergicus, que es la rata negra. Digamos, miramos acá, son de cola más pequeña, el cuerpo es la más grande, la más robusta, a comparación del Ratus negros, que generalmente es la rata negra. De la cola es más larga, las orejas son más orejudos, son sus grandes acá, son más puntiagudos su nariz, y en otros son más romos. Entonces acá tenemos algunas enfermedades que podrían ser, digamos, para lo que viene a ser, digamos, conocido por ustedes, que vienen a ser en este caso la peste bubónica, el tifus murino. Tenemos los agentes que generalmente podríamos conocer en algunos, la Yersinia pestis, cuyos síntomas son la fiebre, la cefalea, la linfoadenitis, las hemorragias, las petequias. El vector principal viene a ser la pulga. En casos de tifus murino, la riquexia tenemos como agente, los cuadros son los gastroenteritis aguda, dolor abdominal, la diarrea, fiebres, náuseas, vómitos y deshidratación. Tenemos acá lo que viene a ser las enfermedades como bacterianas, la leptospira, el parasitismo, los áquidos, la triquina y las... Tenemos acá entre los parásitos tenemos los Hymenelope y Hymenelope diminuta, que son síntomas gastrointestinales que generalmente encontramos en la población en personas que son ingeridas con alimentos. En lo que viene a ser ácaros y pulgas tenemos también otras, las mordeduras de ratas,
Generalmente cuando la población excede, y esto es comúnmente vista en la zona de mayor hacinamiento como son los penales, y esto fue una plaga que se tuvo justamente en el penal del Lurigancho. En el penal del Lurigancho el sistema de saneamiento es muy deficiente y por lo tanto el tema de la presencia de lo que viene a ser la mordedura de ratas hubo en población privada de su libertad, lo cual es en esas heridas, digamos, podría ser riesgo para tener heridas producidas por Streptococcus llamados Staphylococcus. La fiebre de mordeduras por ratas también es otra enfermedad que es producida por el Streptobacillus monoiliformes y tenemos ciertos síntomas como son las mialgias, exantemas, astralgias, poliartritis, tenemos la endocarditis. Y también tenemos rabia, que es producida por roedores, en este caso de repente poco conocida para nosotros, que es un tema fundamental que nosotros conozcamos, que es producida en este caso por el agente, el virus, rhabdovirus. Y tenemos que se puede dar por la encefalomielitis aguda, la angustia, la cefalea, la excitación, la fiebre, alteraciones sensoriales y produciendo en algunos casos la muerte. La salmonelosis, que es justamente lo más común que a veces se nos puede presentar en la población de nosotros, tenemos que la más común que se transmiten los roedores como polita, como hemos visto ratus norbergicus o ratus o músculo, tenemos acá los agentes de la salmonella sp. Hay que entender que cuyos síntomas son dolor abdominal, gastroenteritis aguda, fiebre, náusea, vómitos, deshidratación. Tenemos también la coliomeningitis linfocética, tenemos virus, la rigidez de la nuca, la fiebre, la erupción, la bacilolofernis, escalofrío, cefalea, la sudoración abundante, la erupción maculopapulosa. Tenemos también otra enfermedad que viene a ser la triquinosis, que es Trichinella spiralis, que justamente es una enfermedad gastroenteritis, donde la persona produce anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, síntomas respiratorios, síntomas neurológicos, que es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta. Tenemos los síndromes pulmonar por hantavirus, es otra enfermedad que nosotros actualmente lo tenemos en lo que viene a ser nuestro país. El virus, el agente es un virus, un boinjavirus, y cuyos síntomas tenemos temperaturas altas, cefalea, miositis, edema, náuseas, tenemos la parte problemas pulmonares, tenemos la fiebre hemorrágica. Otra enfermedad que es común, la fiebre hemorrágica con síndrome renal, en este caso es originada por el virus boinjavirus, cuyos signos clínicos tenemos acá la miositis, azotemia, proteinuria, la miopía y la hemorragia. Entonces son enfermedades justamente desatendidas o enfermedades de la pobreza. Este es un tema fundamental de nosotros que a veces desconocemos por el tema de lo que viene a ser. Entonces esto hay que tener en cuenta, por ejemplo, el tema de lo que viene a ser enfermedades desatendidas a nivel internacional. Por ejemplo, una de ellas es la rabia silvestre, que es originada también por los roedores. A nivel nacional también tenemos muchas enfermedades desatendidas como viene a ser la fasciolitis. Y un tema a nivel comunitario que justamente es el tema de la extrema pobreza, y esto debido a lo que los servicios de salud, el agua salobre, el saneamiento deficiente, la vivienda, la educación, la información por causa del estigma social y la discriminación de la pobreza. Tenemos una enfermedad que es en nuestro país que viene a ser la peste bubónica, que se forma a través de unos bubones, que puede ser también neumónica a través de la neumonía, que generalmente lo tenemos en mucha población de La Libertad y en poblaciones de Cajamarca. Entonces esto es el tema de nuestro roedor para que ustedes lo conozcan bien, lo cual origina muchas enfermedades, como una de ellas también es la leptospirosis, que se origina a través de la orina del roedor, también el ciclo biológico, que realmente está en contacto con animales domésticos, y el bio de ingreso generalmente es por ingesta de líquidos, donde nosotros vemos que realmente también tiene factores ambientales, que a veces también puede ser el poblador por desconocimiento, puede estar ingiriendo los líquidos, en este caso con aguas contaminadas, con la bacteria Leptospira interrogans, donde origina la enfermedad de la leptospirosis. Entonces, la medida de control generalmente es el tema de mejorar el saneamiento adecuado, donde nosotros tengamos que reducir o se tiene que reducir la población de los roedores para evitar la presencia. Entonces, acá las medidas justamente es
en un contexto ecológico, mantener el tema de las áreas rurales con un saneamiento adecuado, la disposición adecuada de los residuos sólidos comunes, el área de, en este caso, usar botas si hay agua estancada, la limpieza, la corta o la tala de la vegetación cercana al peridomicilio, y la higiene general y la limpieza permanente. Entonces, esto también es un problema que origina el problema del hantavirus, que prácticamente es a través de las heces, donde la población ya hemos tenido víctimas con lo que viene a ser el tema de hantavirus en la región Loreto, que hubieron personas que murieron debido al tema de lo que fueron las lluvias, y en este caso la primera muerte fue producida en el año 2011 por la presencia de los roedores silvestres. Entonces esto ya no es algo ajeno a nuestra población, sino que tenemos que tener en cuenta que esto, de acuerdo a nuestras actividades preventivas, como lo que viene a ser el contacto con las madrigueras, que no se duerma en el piso cubierto y acolchonado, tener la casa limpia, los lugares limpios, para evitar los nidos de los roedores, y también mantener la cocina limpia. Lo mismo también miramos acá, el tema de los roedores fácilmente convive con nuestros animales, en este caso nuestras aves o nuestros cuyeros, en donde fácilmente se es capturado y originando el problema de la peste bubónica. Hay que entender que también a veces se utiliza de repente los granos mal almacenados o la presencia de los residuos sólidos que están expuestos fácilmente cerca a áreas de cultivo, donde el roedor también utilice esos residuos y vayan de repente colonizando nuevas áreas geográficas y por ende decir nuestras localidades cercanas en áreas de cultivo que están fácilmente. Entonces, por eso la captura de ciertos vectores roedores de los ectoparásitos, lo que se hace, también se aplica el carbamato polvo seco o piretroides en polvo, para que nosotros queden impregnados y eliminar o matar los ectoparásitos, que son las pulgas, en este caso la Xenophila chopis, y en este caso evitar la transmisión de lo que viene a ser la enfermedad de la leptospira. Estas fotos corresponden al distrito de Chicama, en la región La Libertad, donde se hizo la actividad del control de los roedores, donde se impregnó con carbamato el tema de lo que corresponde al manejo de las pulgas.